Buenas noches, mi nombre es José Rancel Pantaleón Villa, soy ingeniero civil y yo seré su profesor de este increíble curso, el cual trata de la ingeniería hidrosanitaria aplicada en las edificaciones. Muy bien, este video trata de la corrección y comprobar de que la forma en la que yo imparta la clase y edite los videos corresponda con los estándares establecidos por la plataforma. Muy bien, entonces, lo primero es determinar los datos del edificio. Vía los datos del edificio nosotros vamos a obtener lo que serían las dotaciones, los caudales, la cisterna, las dimensiones de la cisterna y el diseño de nuestra acometida. Bien, entonces, dentro de los datos del edificio nosotros vamos a manejar la cantidad de edificio, el número de niveles, la cantidad de apartamentos por nivel y la cantidad total de apartamentos. Bien, entonces, como ejemplo yo coloqué aquí un edificio, número de niveles 9 y 2 apartamentos por nivel. Entonces, una vez establecido esto, yo puedo determinar que la cantidad total de apartamentos serían 18 unidades, es decir, 18 unidades en un edificio de 9 niveles. Entonces, el coeficiente de hacinamiento no es más que la cantidad de personas o de habitantes de dicho apartamento. En mi país, la normativa exige de 5 a 6 y 7 personas como habitantes. En mi caso, yo siempre utilizo 6 para diseñar. Entonces, una vez establecido 6 personas como coeficiente de hacinamiento, yo voy a determinar el número total de habitantes, que sería la multiplicación de la cantidad total de apartamentos por el coeficiente de hacinamiento, que en este caso es 6. Eso va a ser igual a 108 habitantes. Es decir, que dentro de este edificio de apartamento de 9 niveles yo tengo 108 habitantes. Entonces las áreas de parqueo y el área verde yo la voy a asumir, porque estamos dando un ejemplo. 400 metros cuadrados para área de parqueo y 500 metros cuadrados para área verde. Entonces, la dotación no es más que la cantidad de agua consumida por una persona y área. Entonces, yo tengo que para dotación habitacional o doméstica, que vendría siendo la asumida para persona, yo manejo un caudal de 300 litros por habitante por día. ¿Qué sucede? En mi país los estándares van desde 250 a 300 litros por habitante por día. Yo utilizo 300 litros por habitante por día para diseñar. Entonces, el área verde y el área de parqueo van a manejar dotaciones de 13 litros por metro cuadrado por día en el caso del área verde y 12 litros por metro cuadrado por día en el caso del área de parqueo. Entonces, una vez establecidas las dotaciones, pasamos a calcular los caudales. Los caudales vamos a obtener lo siguiente: el caudal medio habitacional, el caudal medio de área de parqueo y el caudal medio de área verde. Para determinar estos caudales vamos a utilizar la siguiente fórmula: número total de habitantes multiplicado por la dotación correspondiente dividido entre 86.400. Recuerden que para el caudal medio su dotación es 300, para área de parqueo el caudal es 2 litros por metro cuadrado por día y para área verde vamos a utilizar 3 litros por metro cuadrado por día. Una vez hecho este procedimiento para los tres caudales medios, vamos a tener una sumatoria. Esa sumatoria va a ser el caudal total que yo necesito en ese edificio por segundo. Entonces tenemos que vamos a manejar 0.40 litros por segundo. Ahora bien, dentro de la cisterna nosotros vamos a calcular el tiempo de reserva, el volumen de diseño, los porcientos requeridos para cisterna y para tinaco, y vamos a determinar las dimensiones de dicha cisterna. Entonces, para el tiempo de reserva nosotros vamos a utilizar 4 días. El volumen de diseño vamos a utilizar la siguiente fórmula: caudal medio total multiplicado por el tiempo de reserva, y eso lo vamos a multiplicar por 86.4 para llevarlo a metro cúbico. Entonces, los porcientos requeridos vamos a utilizar un 80% para cisterna y un 20% para tinaco, lo cual al multiplicar el volumen de diseño por el 80% me dará el volumen real para cisterna. Entonces eso va a ser igual a 111.04 metros cúbicos. Hacemos el mismo procedimiento para tinaco y eso va a ser igual a 27.76 metros cúbicos. La cantidad de tinaco va a ser determinada vía a la cantidad de apartamentos por nivel. Entonces, si yo tengo 18 apartamentos, entonces voy a utilizar 18 tinacos, 18 unidades de tinaco. Entonces, yo necesito saber la cantidad de volumen que va a llevar los tinacos por unidad.
Entonces yo divido el volumen general de tinaco entre la cantidad de tinaco que voy a obtener o que voy a tener dentro de mi edificación, y eso me va a dar a mí el volumen por tinaco. Es decir, que cada tinaco va a necesitar 1.54 metros cúbicos. Ahora bien, en las ferreterías no venden tinaco por metro cúbico, sino que lo venden por galones. Entonces yo necesito determinar la cantidad de galones que va a manejar cada tinaco de esos. Ahora, para yo hacer eso, yo necesito multiplicar el volumen que yo tengo aquí por 264, que vendría siendo la cantidad de galones que tiene un metro cúbico. Entonces eso es igual a 407.15 galones. Ahora bien, los parámetros varían entre 400 galones y 450 galones. Esos dos parámetros son los parámetros para cantidad de galones por tinaco. Entonces, yo necesito saber en diámetros comerciales cuál de los dos a mí me conviene más. Si yo uso el de 400, entonces yo estaré dejando 7 galones por debajo. Y recuerden que esos 7 galones yo lo necesito. Por lo tanto, yo voy a manejar un tinaco de 400 galones. Es decir, la capacidad de tener 400 galones. Entonces, una vez tenida esta información, pasamos a calcular las dimensiones de la cisterna para determinar el volumen que la cisterna va a contener. Entonces, largo por ancho. En el largo yo le coloqué 5.30 metros y en el ancho 5.20 metros. Luego, la altura útil del agua, que va a ser hasta el punto donde el agua va a llegar dentro de la estructura de la cisterna, la cámara de aire y la válvula de pie. La altura de la estructura, que no es más que la caseta donde va a ir colocada la bomba y el tanque hidroneumático. Entonces, una vez multiplicada el largo por el ancho y sumado al volumen real, eso tiene que ser igual o menor al volumen de diseño, que en este caso estamos por debajo por 0.20 metros cúbicos. Es decir, que está muy bien. Entonces, para yo saber la cantidad de galones que mi cisterna va a almacenar, entonces yo multiplico esos 138.6 por 264 galones. Entonces eso va a ser igual a 36.590.40 galones. Esa va a ser la capacidad de mi cisterna. Para determinar el diámetro de la acometida, nosotros debemos de conocer las horas de llenado. Las horas de llenado van a variar de 6 a 8 horas. Entonces, el caudal de bombeo, que no es más que la cantidad de volumen que va a pasar por segundo a la cisterna. Entonces yo tengo la siguiente fórmula. El volumen de diseño dividido entre las horas de llenado multiplicado por 3600 para llevarlo a metro cúbico sobre segundo. Entonces eso va a ser igual a 0.0048 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, la velocidad económica va a depender. En mi país nosotros manejamos la velocidad económica de 1.10 metros a 1.50. Yo utilizo 1.50 metros sobre segundo. Entonces, yo necesito determinar el diámetro primero en metro de esa acometida para luego yo calcularlo en pulgada. Para determinar el diámetro en metro yo necesito utilizar la siguiente fórmula. Raíz cuadrada de 4 multiplicado por el caudal de bombeo dividido entre pi por la velocidad económica. Eso va a ser igual a 0.662 metros. Entonces, para llevarlo a pulgada, nosotros lo multiplicamos por 39.37 y va a ser igual a 2.60 pulgadas. ¿Qué pasa? No hay diámetro de 2.60, por lo tanto yo lo voy a llevar al próximo diámetro, que sería 3 pulgadas. Es decir, 3 pulgadas. Resumen que para yo llenar una cisterna de 36.590 galones, yo necesito una acometida de 3 pulgadas, donde esa acometida va a manejar un caudal de bombeo de 0.0048 por segundo. Entonces, esto es necesario para abastecer un edificio de 9 niveles de 2 apartamentos por nivel con 108 habitantes en su estructura.